Y lo decía Cintia antes, el caso de esta beba que fue robada del Hospital Materno Infantil de Calle I San Lorenzo y finalmente encontrada en la zona. La mujer que la sustrajo de su entorno familiar, que la sacó de este hospital, dijo que solamente se la llevó para poder asearla, ya que presentaba señales de tener salpullidos en la piel. Se supo también que esta mujer había perdido recientemente un hijo. Mauricio Durán tiene los detalles. Adelante, Mauri. Es así y afortunadamente fue rápidamente encontrado el bebé de apenas 20 días de Blanca Estela Vázquez, quien dio a luz justamente en el hospital de Calley y se había ido al lugar para hacerse algunos estudios. Nos estaban comentando los directivos de este hospital. Este encuentro fue posible gracias a la cantidad de cámaras de seguridad de alta definición que se encuentran en el hospital y que pudieron dar rápidamente con la persona que se había llevado al niño, que es Fabia Carolina Ábalos. Vamos a ver las imágenes ya, compañeros, donde se puede apreciar el momento en que la hermana de Blanca Estela Vázquez entrega a la niña a Fabia Carolina. Posteriormente vemos que en el reloj de las cámaras se puede apreciar que pasa aproximadamente una hora entre que la mujer se pasea prácticamente por el hospital con la criatura, pasa al área de enfermería, pasa al área de farmacia y finalmente llega a la calle una hora después, donde intenta primeramente abordar un colectivo, el cual no logra hacer, con lo cual no logra, y posteriormente se sube a un colectivo, el cual lo lleva hasta su domicilio, que era en la ciudad de Villa Hayes. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto Fabia Carolina Ábalos sobre el por qué decidió llevarse a esta criatura. Esto es lo que decía al respecto. Yo me iba en el centro de salud porque hay personas que alguna vez que quiere dar su hijo, nace y quiere regalar, ¿verdad? Y yo eso nomás quería. Y ayer, como la señora necesitaba, quise ayudarle a ella, porque ella estaba enferma y estaba con su bebé ahí. Eso es mi intención, no era robar. Y yo ya le quería bañar a bebé porque tenía todo sacudido, ya un día ya estaba ahí. Mi intención era venir otra vez hoy en el centro de salud con la criatura a mostrarle a su bebé cómo le tenía, pero me pasó todo eso. Y hablamos también con el comisario Amado Cantero, quien nos comentó el procedimiento que se dio para llegar hasta esta mujer y que prácticamente en la casa de ella todo el mundo creía supuestamente que el hijo sí le pertenecía a ella, ya que ella había dicho que estaba embarazada. Fue uno de los vecinos quien, luego de ver los videos y ver también la información sobre la desaparición de esta criatura, llamó aquí a la comisaría para reportar este extraño suceso, y fue ahí donde llegaron los agentes policiales para rescatar a esta criatura. Esto es lo que decía Amado Cantero. Recibimos una llamada de que había extrañamente una criatura dentro de una familia que no precisamente estaban esperando. Entonces de ahí surgió prácticamente ya la parte investigativa y ya con el resultado favorable. No puede llegar por arte de magia un bebé dentro de un seno familiar, y justamente la señora no se encontraba embarazada, pero ella manifiesta de que le hizo creer a todos los componentes de esa familia que efectivamente estaba esperando un bebé y que ayer llegó el gran día, razón por la cual están participando de una cadena de oración a fin de agradecer la llegada de esa criatura. Muy bien, y por supuesto la recomendación que hacen las autoridades del hospital de Calle I es en ningún momento entregar una criatura a ninguna persona extraña que se encuentre dentro del hospital. Más de 1.500 personas circulan diariamente por el hospital de Calle I, nos decía el doctor, más aún ahora en época de dengue, por lo cual es muy peligroso realizar este tipo de acciones, a pesar de que uno haya ya ganado la confianza, ha ganado la confianza de esta persona. Es recomendable evitar este tipo de situaciones, o en todo caso no perder en ningún momento de vista a la criatura. Por el momento estoy aquí, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, gracias, Mauricio. Y obviamente la recomendación que hacía Mauricio y que hace la Policía Nacional es categórico. ¿Cómo dar a una persona que uno no conoce, a una criatura recién nacida, visto y considerando que no es la primera vez que esto ocurre?